filosofía fundamentalmente para el bachillerato, también para profesores y para gente que le interese esto. Lo que voy a hacer es explicarte las cosas muy detalladas y para que las puedas entender. Son cosas que a mí me ha costado bastante tiempo entender, así que, bueno, pues lo que voy a intentar es que vosotros no cometáis los errores que yo cometí o, desde luego, ahorraros tiempo. Bueno, comenzamos. No vengáis a este vídeo si no habéis visto antes el de el materialismo. Os remito a él, aquí tenéis la tarjeta. Pasar por allí porque necesitáis el vocabulario, es decir, yo ya voy a dar por supuesto que conocéis y manejáis el vocabulario, y lo que os voy a explicar en este segundo vídeo de la ontología de Marx, que nos llevará también a la política, es el materialismo histórico o dialéctico, el movimiento de la historia. Aquí lo que hemos explicado ha sido el socialismo científico, cuál es la estructura que conforma la sociedad, que también es la realidad a la que hace referencia Marx, cuáles son sus elementos componentes y cómo se relacionan todos esos elementos. Repito, esto lo he hecho en un vídeo anterior, aquí voy a dar por supuesto que manejas eso y vamos a poder avanzar un poco más y explicar otra cosa. ¿Qué otra cosa? Pues ya lo he dicho, el materialismo histórico o dialéctico. Decíamos que el materialismo es la doctrina que Marx afirma que es la infraestructura la que determina la superestructura. Hay una relación, como muestran estas flechas, que espero que veáis al final de esta segunda explicación. El materialismo es eso, pero el materialismo se desenvuelve a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y hay un elemento de transformación y cambio. Bueno, lo que Marx nos va a contar es que el movimiento de la historia es un movimiento dialéctico. Si os acordáis de mi vídeo de antropología, allí decíamos que entre el ser humano y el objeto se daba una relación dialéctica. Entonces, ¿qué significa la dialéctica? Bueno, la dialéctica tiene tres momentos: afirmación, momento 1, negación, momento 2, negación de la negación, momento 3. Son tres momentos con una relación entre ellos especial. Vamos a explicarla. ¿Qué es lo que estoy afirmando? Que el movimiento de la historia es dialéctico, es decir, cambia en una relación entre sus elementos que es relación dialéctica. Dialéctica en filosofía significa que son los contrarios los que se dan el ser el uno al otro, y lo que nos va a decir Marx es que además eso avanza, es una relación tensa de contrarios, que mientras sea tensa estupendo, pero cuando esa relación tensa se desestabiliza es cuando va a cambiar la historia. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los modos de producción. Mirad, decíamos en la infraestructura que los elementos que las componían eran las fuerzas productivas, las relaciones de producción y los modos de producción. Las fuerzas productivas con el tiempo cambian, las relaciones de producción básicamente no cambian y los modos de producción cambian. Bueno, pues vamos a ver cómo se produce ese cambio. La realidad, ontología, además de ser material en su base, es dinámica, se mueve, cambia y se transforma. Vamos a hablar de cómo se dan los diferentes modos de producción a lo largo de la historia, cómo pasamos de una época a otra y cuál es el movimiento, la ley interna propia de la historia. Si es una ley, es una ley como la fuerza de gravedad, es decir, una piedra no puede elegir no realizar su movimiento natural. Bueno, pues la historia en principio tendría un movimiento natural. Eso es lo que Marx consiguió, desde mi punto de vista, describir. Pensaba que ese movimiento se podía cambiar. Yo creo que eso es cuestionable. Ya lo dejo para vosotros el que decidáis si lo es o no lo es. Bueno, vamos a explicar el materialismo histórico, vamos a explicar el movimiento dialéctico de la historia. Vamos a ver cómo cambian los modos de producción y qué es lo que está sucediendo ahí. Mirad, aquí os he puesto un nuevo esquema. Como siempre os voy a ir diciendo qué está escrito, os lo voy a ir explicando y lo vamos a ir relacionando. Lo he metido en el tema de la ontología, pero os recuerdo que os dije
que íbamos camino de la política, pero es que además nos va a permitir también entender la antropología. Todos los elementos se relacionan y uno arroja luz sobre otro. No estudiéis las cosas de forma parcelada porque es que no tiene sentido. Y entonces me decís, ¿y qué hago en la pregunta de desarrollo, por ejemplo, de la EBAU? ¿O tengo que soltar todo este rollo? No, no tienes que soltar todo este rollo, pero sí te lo tienes que saber para poder echar mano de los elementos necesarios para explicar y hacer lo que te han pedido que hagas. Es decir, que la EBAU es una prueba de madurez. Eres tú el que tiene que tomar decisiones, qué cojo, qué dejo, dónde lo pongo y cómo lo pongo. No te estudies un tema de memoria, porque eso no sirve para nada. Y de paso, si estudiar te sirve para aprender y aprender te sirve para comprender tu propia realidad, pues no sé qué más podemos pedir. Comenzamos. El materialismo histórico habla de cómo se produce el cambio en los modos de producción. Nosotros, como ejemplo, para explicar lo que ha sucedido a lo largo de la historia, vamos a hablar del modo de producción feudal, el modo de producción capitalista. ¿Lo veis? Modo de producción feudal y capitalista. Os he añadido esto aquí, que es hacia donde vamos y que nos llevará a la política, porque ahora sí tiene sentido hablar de esto. Bueno, vamos a ver cómo cambiamos del modo de producción propio de la Edad Media al modo de producción propio del capitalismo, en una relación dialéctica de tesis, antítesis y síntesis entre elementos. Decíamos, terminé el primer vídeo diciendo esto, que el motor de la historia es la lucha de clases, que la historia es la historia de las contradicciones reales entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Lo repito, el motor de la historia es la lucha de clases. Dicho de otra manera, que a mí me parece más significativa por ser más precisa y que nos puede aportar, pues eso, mayor significado, la historia es la historia de las contradicciones reales entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Esas dos cosas son lo que hace que se dé un movimiento. Esos dos elementos, que es lo mismo dicho de diferente manera, es el motor de la historia. Y si la historia cambia, lo que están cambiando son los modos de producción y todo el entramado de la realidad, que es complejo. Eso es lo que os voy a explicar. Lo repito, el motor de la historia es la lucha de clases o las contradicciones reales entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Vamos a verlo. Os he hecho este esquema, os lo leo como siempre para que veáis lo que está poniendo aquí. La infraestructura, veis que está en paralelo, pero con contenido para explicar el cambio. Y la superestructura. ¿Qué tiene la infraestructura? Pues tiene las fuerzas productivas, las relaciones de producción y los modos de producción. Lo repito, la infraestructura se compone de fuerzas productivas, relaciones de producción y modo de producción. En la superestructura encontramos la superestructura jurídico-política y la superestructura ideológica. El materialismo lo que afirma es que es la infraestructura lo que determina la superestructura y no al revés. Y ahora añado, que es lo que os voy a contar aquí, la infraestructura, es decir, el modo de producción, determina las leyes, formas de gobierno, costumbres y creencias que tenemos, pero es que, y este es el desvelamiento que vino a mostrarnos Marx, esto justifica el estado de cosas en el que nos encontramos. ¿Qué significa eso? Que cada modo de producción da su propia superestructura y la superestructura justifica el estado de cosas. Es decir, hace aparecer una situación que en realidad es de hecho como si fuera de derecho. ¿Qué significa eso? Que hace aparecer esto como la verdadera realidad, como absolutamente necesario y de paso como lo mejor. Bueno, pues si esto cambia, ya podremos darnos cuenta que si los modos de producción cambian y cada uno se justifica a sí mismo, pues natural no es.
Es por ese motivo que dicen que las leyes, superestructura jurídico-política, las hacen los poderosos. Todo eso es lo que os voy a intentar explicar y además intentar explicar cómo sucede y por qué, que para eso estamos en filosofía. Recordar, la filosofía no solo dice, sino que además de decir, de afirmar o de negar lo que sea, de establecer una tesis, tiene que explicarnos por qué, tiene que darnos las razones. A ello vamos. El modo de producción de la Edad Media. Edad Media, siglo XIV. Después, desde luego no podéis estudiar a más si no tenéis conocimientos de historia, así que venga para allá, ¿eh? Y si no, recordar, si no lo habéis dado y lo estáis dando ahora, pues activar, y si lo disteis en el pasado, reactivar. Entonces tenemos la época de la Edad Media, luego está el Renacimiento, siglo XVI, XVII y XVIII, y tenemos el capitalismo o la Edad Contemporánea. Edad Media, Renacimiento, es decir, filosofía moderna, y Edad Contemporánea, 19 y 20. Tenemos tres épocas. Cada una funciona como un momento determinado, más o menos, cuidado con esto porque encajarlo, pero espero que lo entendáis. La tesis es un movimiento uno, la afirmación, a ese movimiento uno se le opone otro, que sería su negación, y de la afirmación que necesita de su otro momento, porque el uno se da la realidad al otro, va a suceder en un tercer momento lo que denominamos negación de la negación. ¿Qué significa esto? Que la síntesis se convierte en la tesis del siguiente movimiento. Lo voy a volver a decir por si me queda mejor. El movimiento dialéctico o la estructura dialéctica consiste en que hay tres momentos, el que denominamos tesis, el que denominamos antítesis y el que denominamos síntesis. Tesis, antítesis y síntesis. La tesis es afirmación y la antítesis es negación. ¿Qué significa esto? Como os he dicho, lucha tensa de contrarios. Cada uno de ellos se da el ser al otro. Eso significa que el uno depende del otro y que el otro es su antagonista, lo que se le opone. Bueno, pues lo que dice Marx de la mano de Hegel es que hay un tercer momento que supera esos dos, pero se da por esos dos. Es decir, que si esto es la afirmación, esto es lo que le niega y lo que se le opone, va a dar como resultado la negación de la negación, que es una nueva afirmación. Tesis, antítesis y síntesis, siendo la síntesis la tesis del siguiente movimiento. Vamos a ello. Bueno, las fuerzas productivas y las relaciones de producción, pues ya dijimos que las fuerzas productivas constaban de la materia prima, los medios de producción y la fuerza de trabajo. Que la materia prima era el elemento que nosotros transformábamos, que los medios eran la maquinaria con la que lo transformábamos y que la fuerza de trabajo era el ser humano que fabricaba, realizaba o producía el producto, es decir, que transformaba esa materia prima y lo convertía en algo para satisfacer nuestras necesidades. Luego teníamos las relaciones de producción, que son las relaciones que se establecen entre los seres humanos cuando trabajan, que esas relaciones de producción se basaban fundamentalmente en dos: la de los propietarios de los medios de producción y las de los que no poseían la propiedad de los medios de producción. Así que vamos a ello. Primer momento de la historia que hemos tomado como ejemplo. La afirmación puede ser cualquier elemento que tú determines. Hemos elegido el modo de producción propio de la Edad Media. Lo llamamos tesis. ¿Qué sucedía allí? Bueno, pues aquí es cuando acudimos un poquito a la historia. ¿Cuál era la materia prima que se trabajaba en la Edad Media? La tierra. ¿De quién era la tierra? De los nobles. ¿Y quién la trabajaba? El siervo. ¿Con qué lo trabajaba? Pues con una maquinaria agrícola escasamente desarrollada. Con una maquinaria agrícola que, puesto que es un medio de producción, correspondía la propiedad a los nobles y desde luego no a los siervos. ¿Qué clases entonces aparecen en este modo de producción propio de la Edad Media? Pues la clase de los siervos y la clase de los señores, de los nobles. Sí, pero una infraestructura, es decir, un modo de producir,
da como resultado una superestructura jurídico-política y una superestructura ideológica que justifica el estado de cosas como un hecho absolutamente natural y absolutamente necesario. Es decir, las cosas son así, no pueden ser de otra manera y es lo mejor. Voy a intentar explicaros lo de la superestructura. ¿Qué decían las leyes? Pues las leyes determinaban que existían diferentes estamentos y las creencias o las ideas del momento determinaban que el noble o que el rey era rey por la gracia de Dios. Ya sabéis, nobleza y clero ahí estaban. Anda, oye, qué curioso, que resulta que la política o la forma de gobierno propia de la Edad Media está siendo justificada con las creencias. Pero es que también la forma de vida está siendo justificada por la religión. La religión te dice que en esta vida lo que tienes que hacer es trabajar y sufrir para en la otra vida ser feliz. Y oye, nobleza y clero, eso es lo que significa que las leyes las hacen los poderosos, lo cual es absolutamente lógico, porque son los poderosos, los propietarios de los medios de producción, los que acceden a los cargos directivos, dirigentes, a los cargos políticos, a los cargos que le organizan la vida a los demás. Son ellos, políticos, los que hacen las leyes, y las leyes resulta que están justificando, lo vuelvo a decir, el estado de cosas. Pero no solo la superestructura jurídico-política depende de ellos, es la voluntad de los propietarios de los medios de producción hecha derecho. Es que además las normas, las creencias, las costumbres también justifican todo esto. Llegamos a creer que esto es así necesariamente, que en esta vida, religión, hay que sufrir. Llegamos a creer que los nobles son superiores a nosotros, y eso sucede en todas las épocas, pero claro, va cambiando porque a quien están justificando es a una clase dominante que ha cambiado con el tiempo. Dominante porque posee la propiedad de los medios de producción, Bueno, ya hemos comprendido que la infraestructura determina la superestructura y que la superestructura justifica el estado de cosas, que en realidad no es una situación natural, sino que es la voluntad, el querer de los, en este caso nobles, que lo convierten en ley, en derecho. Y si te descuidas, en derecho natural. ¿Cómo cambia esto entonces? Si el sistema se justifica a sí mismo, si quiere su perpetuación, si tiende a ser estático, ¿por qué es dinámico? ¿Por qué se da una transformación y un cambio? Bueno, la afirmación, como entra en contradicción con su otro momento, va a dar como resultado un momento nuevo y diferente. Tesis, antítesis, síntesis, superación de los dos anteriores, que no es un término medio, sino que es un alumbramiento de algo totalmente nuevo. Voy a decir otra cosa. Tesis, nobles, antítesis, siervos, y síntesis, una nueva clase que aparece. ¿Qué será la síntesis? Que se convertirá en tesis del siguiente momento, afirmación, y por ser una tesis tendrá su antítesis, que serán los proletarios, y la colisión, la lucha que se va a dar entre estas dos clases va a suscitar un siguiente momento de la historia. Tesis, antítesis, síntesis, que se convierte en tesis del siguiente momento, que tendrá su antagonista, su negación, que es la clase de los dominados. Siempre que hay amo hay esclavo, y cuando eso cambie, se rompa y colisione, nos dará otra nueva clase que habrá sido la síntesis, que será la tesis. Vale. Lo mismo vamos a explicar aquí. Quiero decir que tesis, antítesis y síntesis se puede poner sobre cualquier tipo de realidad, sea realidad social, sea realidad política, sea realidad histórica, sea ontología. Es porque esa es la explicación de todo. Y todo es todo. Y todo es diferente. Seguimos. ¿Por qué decíamos esto cambia? ¿Por qué los modos de producción cambian siendo estáticos en realidad, queriendo su propia permanencia, queriendo su pervivencia, su existencia? Bueno, pues mirad lo que sucedió en la historia.
Ya sabéis, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. Cuando acaba la Edad Media, que es un nuevo aparecer en la historia de una nueva concepción del mundo, que no viene sola, nos explica más, lo que sucedió es que en el Renacimiento, siglo XVI, XVII y XVIII, el ser humano empieza a cambiar su concepción del mundo. ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, pues a la base de todo, la materia. Y en la materia, el trabajo. Y en el trabajo, la materia prima, los medios de producción y las fuerzas de trabajo. Traducido. Lo que sucedió en la Edad Media es que los siervos empezaron a ir a los burgos, empezaron a abandonar el campo, a abandonar el trabajo de la tierra y a irse a los burgos, a las ciudades que estaban dentro de los límites del castillo o alrededor. El elemento que se empezó a trabajar no fue la tierra, que se estaba dejando de trabajar. Aquí empieza la colisión entre los siervos y los nobles, que son los propietarios, que resulta que se les están yendo y se van a los talleres y surgen los oficios. En los oficios empezamos a tener a los maestros y a los aprendices. Estamos en la ciudad, estamos en los talleres, estamos trabajando otra materia prima, pero en este momento la posesión, relaciones de producción, de las materias primas es de los nobles, pero las relaciones de producción están colisionando con las fuerzas de producción porque las fuerzas de producción están cambiando y esta relación de producción lo que hace es frenar el avance, pero el avance es inexorable, el avance es obligado, lo real, la sociedad, todo es dinámico, cambia, se transforma y eso es lo que va a dar la ruptura. Así que digo, sucede que los siervos se van a los burgos, empiezan a formar talleres, pero es que además acontecimientos históricos, pero que todos tienen a la base el trabajo o todos van a servir para ese nuevo modo, ese nuevo alumbramiento en la forma, en el modo de producción. ¿Qué es lo que digo? Que existen en este momento descubrimientos. Se descubren nuevas tierras, descubrimiento de América. Se descubren, antes de eso, por supuesto, nuevos sistemas de navegación que van a propiciar que descubramos nuevas tierras. Aparece la máquina de vapor, aparecen nuevas, estamos avanzando más en el tiempo, no estamos a los inicios, sino que ya estamos en el cambio. Aparecen nuevas fuentes de energía, como son el petróleo, el carbón, la electricidad. Todo esto está pasando durante la etapa moderna. Cada vez vamos a más. El cambio cada vez es mayor. Hay más diferencia con este modo de producir y está cambiando, haciendo que estos empiecen a perder su poder, que esto, la superestructura, empiece a tambalearse. ¿Cómo se tambalea? Pues gracias a una revolución, que son las revoluciones liberales que tuvieron lugar en la etapa moderna. La tesis serían los nobles, su antítesis son los siervos y su síntesis son los burgueses que están apareciendo ahora, en un proceso lento de transformación. Pero puesto que ha cambiado las fuerzas productivas, van a cambiar las relaciones de producción y va a cambiar toda la superestructura. Porque esto es inevitable. Los avances y los descubrimientos han sucedido y se han aprovechado para explotar nuevas materias primas de forma diferente, que son unas fuerzas productivas que van avanzando, pero las relaciones de producción antiguas, es decir, la de la Edad Media, la de los nobles, no les dejan avanzar. Pero el avance, como decía, es inexorable, tiene que darse y se va a dar de la mano de la burguesía, porque lo que ha sucedido aquí es que se han abierto nuevas comunicaciones, se han descubierto nuevas materias primas y lo que tenemos es el comercio.
la burguesía, pequeña burguesía, también va llevando su propia evolución, hasta que llegamos a la industria. La revolución industrial tuvo lugar en el Reino de Gran Bretaña y luego se extendió a Europa en la segunda mitad del siglo XVIII, estamos ya en la segunda mitad del siglo XVIII, hasta que llegamos siglo XIX, época contemporánea, a la industria y el capitalismo. Son las industrias textiles, son los burgueses ahora los que son propietarios de los medios de producción, que se han opuesto a esta época y que han cambiado pues todo, porque lo que sucede aquí es que los proletarios y los burgueses van a crear los burgueses, claro, su propia superestructura, justificando el nuevo estado de cosas. ¿Cómo ha sucedido eso? Pues a través de las revoluciones liberales. Y ahora me voy a parar un poco, porque lo que sucedió es lo siguiente. Con las revoluciones liberales, los burgueses están tomando el poder jurídico político, pero es que además la ideología también. En el Renacimiento, en la Edad Media, hemos matado a los dioses. Hemos separado, ya sabéis, San Agustín, Santo Tomás, Occam, hemos separado la fe y la razón. Hasta que Occam dice, son elementos diferentes, y en el Renacimiento tachamos la fe y nos quedamos con la razón. La razón es lo que da valor e importancia al ser humano, no es la propiedad nobles ni es el dinero, son las ideas nuevas que están justificando el cambio y la nueva situación. Cuando se estabilice ya estará totalmente justificada. Razón tenemos todos los seres humanos, es decir, ideas de la revolución, los seres humanos somos iguales y además no reconocemos ninguna instancia superior a la propia razón, es decir, que somos libres, no hay nadie superior que pueda gobernarme, y esas son las ideas de la revolución, libertad e igualdad. Anda, resulta que unos señores que han aparecido en la historia quedan fundamentados con unas ideas. ¿Qué sucedió en la historia? Pues aquí lo que está pasando es la contradicción real entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, que las fuerzas productivas están avanzando, que las relaciones de producción antiguas no permiten su avance, lo frenan, y que aquí hay unos señores que van a posibilitar y van a aprovechar eso, y va a haber un empuje y va a haber un cambio de modo de producción. Traducido también es la lucha entre las clases. El motor de la historia viene por la lucha de clases. Los nobles se oponen a los siervos y eso da como resultado los burgueses. Pliqui, 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 pom. Revoluciones liberales. Quiero contaros esto también. ¿Qué es lo que sucedió? Pues lo que sucedió es que los proletarios, porque todo esto está sucediendo a la vez, los proletarios lucharon con los burgueses frente a los nobles, en oposición a los nobles. Dice Marx, es que los proletarios pensaban, estamos aquí, que luchaban por un mundo nuevo, por esas ideas de libertad e igualdad. A ver, que todavía no había proletarios, pero que en este momento ellos pensaban, sí que había, ellos pensaban que luchaban por unas ideas de igualdad. Pensar un poco en la historia. Y lo que estaba sucediendo es que en realidad se habían hecho aliados de sus enemigos, porque los burgueses luchaban para ellos. Las ideas son ideas que justifican este estado de cosas, que claro, no te voy a decir que lo que estoy haciendo es someterte, porque eso no sería justificar la situación, no, es que aquí hay un engaño que hay que desvelar. Es que es tan difícil de ver y todo está hecho para que no lo consigamos ver. Vuelvo a decir, a los proletarios les sucedió, pensaban que luchaban al lado de los burgueses por intereses comunes y en realidad luchaban, sí, al lado de los burgueses contra los nobles, pero en favor de la burguesía, no del proletariado. Y eso es lo que es difícil de ver. Seguimos avanzando. Ya se ha instaurado el nuevo modo de producción por esa colisión que os acabo de explicar. Pero como la historia nos separa
pues va a suceder otra vez lo mismo. Esta yo creo que es la gran tragedia, ¿no? No, es que aquí no es que hayamos liberado al ser humano, es que si la nobleza ha bajado y ha aparecido, síntesis, la burguesía por la tesis y la antítesis de estas clases sociales que han luchado entre sí por tener el dominio, dando lugar a una nueva clase, pues en el momento que hay una clase dominante, pues hay una clase dominada, llámala como te dé la gana, nobles, siervos, burgueses, proletarios. En cuanto hay una clase que se hace con el poder de los medios de producción, va a aparecer la clase que no los tiene. Es que es la dialéctica del amo y del esclavo. Me da igual cómo se llame el amo, me da igual cómo se llame el esclavo, siempre que se dé esa relación tesis-antítesis va a suceder la síntesis, flash, y otro nuevo de producción nuevo, otro modo de producción nuevo, y no cesa el movimiento dialéctico de la historia, no para, no cesa. Luego, ¿qué pasa? ¿Que esto va de que me toquen el lado de los que dominan, de los propietarios de los medios de producción? Pues tú verás, pero que la subida y la bajada, la caída es inevitable. El dominio es inevitable, pero es que el propio dominio trae consigo la caída, que esto es lo bestial de la filosofía de Marx, que el movimiento no se para, porque es dialéctica y la dialéctica es eso. Tesis, antítesis, síntesis, una y otra vez, una y otra vez. La síntesis se convierte en la tesis del siguiente movimiento. Ay. ¿Qué es lo que propone Marx? El final de la historia. Debemos de cesar, debemos de impedir el movimiento, debemos de impedir la historia, debemos llegar al fin de la historia. Pero como no he terminado esto, bueno, sí, voy a terminarlo. Ya se ha instaurado el nuevo modo de producción, estamos en la revolución industrial, la gran industria, ya no es la pequeña burguesía, no, hemos evolucionado mucho, ahora son los que poseen las industrias por los avances, porque hemos abierto rutas de comunicación que nos han permitido el comercio, estamos ya instalados en pleno capitalismo, revoluciones liberales que van contra la nobleza, permitiendo a la burguesía, revoluciones obreras, que es donde se sitúa Marx, que se van a oponer a los burgueses. Pero entonces, tal y como he dicho, si ellos son los que mandan, pues va a suceder otra vez lo mismo. Efectivamente. Por eso tenemos que romper esa dinámica, por eso teníamos que comprender que tenemos que terminar, y ya voy a la política, con las clases sociales, porque siempre que haya estas relaciones de producción se va a entrar en colisión y se va a instaurar una y otra vez modos de producción que son diferentes, pero que las relaciones de producción siempre van a ser las mismas, las de amo y la de esclavo. Eso hay que romperlo, y se rompe si a la base de todo está el trabajo, pues desposeyendo a los propietarios de los medios de producción de la propiedad, porque lo que estoy rompiendo con eso es la clase, y si rompo la clase, rompo todo. Por eso Marx propone la revolución del proletario, porque solo eliminando las clases sociales, solo produciendo de otra manera, conseguiremos llegar al final de la historia y establecer la igualdad, la solidaridad entre los seres humanos. Aquí os he puesto, pues eso, que de los nobles a los burgueses y de los burgueses a la relación obrera. Quiero que sigáis viendo cómo realmente la superestructura justifica la infraestructura y nace de la misma infraestructura. No pensamos y luego hacemos, sino el modo de hacer es lo que nos da el modo de pensar, el modo de organizar las creencias. Lo más profundo que creemos verdadero no es verdadero, es fruto de la economía, justificando el modo de producción del momento, de la época que nos ha tocado vivir. Si no veis esto, digo, espero que lo veáis. Me pregunto, ya instalados en el capitalismo, siglo XXI, seguimos en el mismo modo de producción. Marx se equivocó, creo que se equivocó, porque cada vez
que hay una crisis económica que es propia y obligatoria, lo expliqué en antropología, en el capitalismo, nos proponen una bajada salarial. ¿Cómo beneficia eso? Pues hombre, es que al que beneficia es al dueño de la industria. Cuanto más diferencia haya entre el salario del proletario, llámalo como te dé la gana, y los beneficios que yo obtengo con su producción, pues mejor para mí. Es decir, que el beneficio está en la plusvalía. Pues si el beneficio está en la plusvalía, la ley del hierro del salario me dice que lo que tengo que hacer es bajar el salario a la fuerza de trabajo, es decir, a los seres humanos que trabajan para mí y que no son propietarios de los medios de producción, y dice la ley que el salario se tiene que mantener lo más bajo posible para asegurar la subsistencia del trabajador, lo voy a llamar trabajador, porque el sistema necesita que se reproduzca la materia prima, los medios de producción, si queréis, que se renueven para poder avanzar y obtener beneficio y capital, que es la lógica del capitalismo. El capital, no el que nosotros seamos más o menos felices. Y necesitamos también, pues, que los trabajadores se mantengan vivos y se reproduzcan, es decir, tengan hijos para seguir alimentando el sistema. Lo voy a decir otra vez, cada vez que hay una crisis económica, todos los bancos, la industria, los políticos nos dicen que la solución pasa por la bajada salarial. Ya sabéis que lo que están haciendo es aumentar la plusvalía, aumentar su propio beneficio para mantenerse vivos ellos. A nosotros nos tienen que mantener vivos porque nos necesitan, pero a quien quieren mantener vivo en realidad es a ellos. Y hay una serie de ideas y hay una serie de creencias que todas lo que están haciendo es justificar el estado de cosas. Entonces, cuando vamos a aplaudir a alguien así, a mí se me ponen los pelos de punta. Porque esto está funcionando a las 1000 maravillas. Hay que aprender historia, hay que saber que las cosas no han sido siempre así. Y si no han sido siempre así, es que pueden ser de otra manera. Así que por eso os he puesto aquí el lema, reforma laboral sin bajada salarial, que ya vale, que mientras me estés proponiendo una bajada de salario como solución a la crisis económica, lo que estamos fundamentando es el capitalismo. Y recordar por antropología que da unas condiciones de vida que Marx estima miserables. Y ahora os miráis a vosotros y a ver cuando estéis en el mercado laboral, o si lo estáis ya, qué es lo que sentís cuando vais a trabajar. Y vais al vídeo de la antropología y miras a ver qué está pasando aquí. La superestructura justifica la infraestructura, pero es la infraestructura, el modo en el que producimos, lo que nos da una estructura política, jurídica y de ideas. Y religión, costumbres, creencias, normas, leyes, fundamento de un poder determinado, Edad Media, antiguo régimen, Renacimiento y Edad Moderna, Estado liberal, y el ciclo se repite, porque lo que he encontrado ha sido las leyes, mejor, la ley de la historia, materialismo histórico o dialéctico. Vamos a la política. ¿Qué es lo que propone Marx? Pues que a través, manifiesto comunista, de la revolución obrera, rompamos la dinámica de la historia, terminemos porque hemos desposeído de los medios de producción a la clase dominante, terminemos con las clases sociales y alumbremos el comunismo. Esto es lo que ha desvelado, esto es lo que nos quería contar Marx. En el próximo vídeo, política, os diré cuáles son los pasos que Marx estableció que había que dar para conseguir romper con el movimiento dialéctico de la historia. Creo que ese es su punto débil. Hay muchas cosas cuestionables en Marx, vamos hacia ellas. Nos vemos en el siguiente vídeo.